Bienvenidos a una nueva clase. La clase de hoy estudiamos en los caminos de la historia un hecho trascendente de la historia universal. Hoy estudiamos la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial comienza el 28 de junio de 1914 con el asesinato de Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. En ese momento, Francisco Fernando se disponía a realizar una visita en Bosnia, a donde anunciaría unas nuevas reformas para captar a la población bosnia que quería pertenecer al Imperio Serbio. Sin embargo, un serbio nacionalista llamado Gavrilo Princip, integrante de la famosa Mano Negra, le disparó a él y a su esposa Sofía. Esta fue la chispa que encendió la mecha y que muy pronto acabaría con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Causas del conflicto. El asesinato de Francisco Fernando solo fue el detonante del conflicto. Más allá de ello, existían diferentes causas que provocaron el comienzo de la Primera Guerra Mundial o la llamada Gran Guerra. Esas causas fueron la formación de alianzas políticos y militares, el imperialismo económico, los nacionalismos extremos y la carrera armamentista o militarista. Formación de alianzas. Los países que participaron del conflicto. Durante la Primera Guerra Mundial, o la llamada Gran Guerra, participaron diversos países de Europa. Allí se formaron dos bandos bien establecidos. Por un lado, la Triple Alianza, formada por Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Con el correr del conflicto, Italia abandonaría la Triple Alianza y participaría de la Triple Entente. Luego se anexaron, durante el conflicto, Bulgaria y el Imperio Turco-Otomano. Por su parte, la Triple Entente estaba conformada por Rusia, Francia y el Reino Unido. Recordar que en el año 1917, Rusia atravesó una grave crisis política y social que derivó en una revolución. Por lo tanto, el país ruso debió abandonar la Triple Entente. Otros países que se sumaron al conflicto fueron Italia, proveniente de la Triple Alianza, el Imperio del Sol Naciente, Japón, y los Estados Unidos en el año 1917, quienes serían fundamentales para el desarrollo de este conflicto. El imperialismo económico sería una de las causas fundamentales del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias del mundo comenzaron a disputarse las colonias de África y Asia. El objetivo era tratar de encontrar los recursos naturales más importantes de esos lugares y la mano de obra barata de esos territorios. Como pueden ver en la imagen, tenemos ahí ciertos representantes o personas que se están dividiendo el mundo en gajos o en tajadas. La idea de esta imagen es justamente el imperialismo económico, potencias mundiales que se dividieron el continente africano y asiático en busca de los recursos naturales de esos países. De esta manera, el conflicto de la Primera Guerra Mundial tuvo sus orígenes en estas disputas económicas. Otra causa importante de este conflicto fueron los nacionalismos extremos. El auge del nacionalismo, los dirigentes europeos de la época pretendían que sus países fueran superiores al resto, que dominarían los amplios territorios coloniales y que tuvieran una posición hegemónica en el mundo. Esto llevó a que todos los países en ese momento llevaran con entusiasmo el inicio de la Primera Guerra Mundial. Nunca más el inicio de una guerra sería representación de festejos, como lo fue la Primera Guerra Mundial. La carrera armamentista. Las principales potencias del mundo comenzaron a destinar gran cantidad de fondos para lograr la vanguardia en los avances tecnológicos para la guerra y lograr probarlos en el campo de batalla. Entre estas innovaciones
se destacan tanques, aviones, submarinos, gases venenosos, lanzallamas, granadas y ametralladoras. Este proceso es conocido como el proceso de la paz armada. A continuación, veremos brevemente cómo se inició el conflicto a través de una dramatización del asesinato de Francisco Fernando. En 1908 el Imperio Austrohúngaro se anexó los territorios de Bosnia para gran molestia a los nacionalistas serbios que los reclamaban como parte de Serbia. Este malestar seguía encendido el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visitó Sarajevo. Acompañado de su esposa Sofía, el archiduque iba a presenciar maniobras militares encabezadas por el general Oskar Potiorek, gobernador de la provincia de Bosnia y Herzegovina. 7 jóvenes nacionalistas serbio-bosnios, apoyados por Serbia, planearon asesinar al archiduque. Armados con pistolas y granadas, se apostaron a lo largo de la avenida Apel, junto al río Mijatska, por donde transitaría la comitiva de Francisco Fernando. Ese 28 de junio, el archiduque visitó el cuartel de la ciudad. Luego, a las 10 de la mañana, una comitiva de 6 autos tomó la avenida Apel rumbo al ayuntamiento. El auto del archiduque pasó delante de Mehmed Basic, quien no realizó el ataque. La comitiva siguió su marcha hasta alcanzar la posición de Chabrinović. El serbio arrojó una granada que no alcanzó a dar en el blanco y estalló debajo del coche que seguía al del archiduque, hiriendo a 20 personas. Chabrinović fue apresado. 15 minutos después de la explosión, la comitiva siguió su camino. En medio de la confusión, Čubrilović, Popović, Princip y Graves no pudieron actuar. El archiduque fue recibido en el ayuntamiento, donde pronunció un discurso. Según la agenda de la visita, Francisco Fernando se trasladaría al Museo Nacional, pero el austrohúngaro decidió visitar antes a los heridos por la bomba en el hospital. La ruta más rápida al hospital era la avenida Apel. El chofer, sin embargo, no fue informado del cambio de planes y dobló en la calle Franz Josef, camino al museo. Mientras tanto, Gavrilo Princip había dejado su posición en la avenida Apel a la espera de nuevos acontecimientos. Al percatarse de la equivocación, el gobernador Potiorek, que viajaba con el archiduque, le ordenó al chofer que diera marcha atrás. El auto se detuvo frente a la tienda de Moritz Schiller, justamente donde se encontraba Princip. Princip disparó 2 veces. El archiduque y su esposa murieron antes de que se les pudiera dar atención médica. Gavrilo Princip fue arrestado y juzgado junto con los otros conspiradores. Fue condenado a 20 años de cárcel y murió de tuberculosis en su celda en 1918. Un mes después del atentado, Austria-Hungría se preparaba para invadir Serbia. Comenzaba la Primera Guerra Mundial. Una vez ocurrido el asesinato de Francisco Fernando, las alianzas previamente mencionadas entraron en vigor y de esta manera comenzó la Primera Guerra Mundial. Como pueden ver en las imágenes, este fue el mapa inicial del comienzo del conflicto. El inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, trajo consigo diferentes estrategias. En la primera etapa, llamada la Guerra de Movimientos, fue el desplazamiento de miles de soldados de las tropas alemanas hacia Francia. El objetivo era llegar hasta París. La guerra de posición fue otra estrategia en la segunda etapa de la Guerra Mundial. Allí comenzó la famosa Guerra de Trincheras. A partir de 1915, el temor a las armas de fuego derivó en esta conformación de trincheras a lo largo del límite de defensa de cada uno de los ejércitos. A partir de 1917, Alemania implementaría la guerra submarina. El objetivo era aislar económicamente a Inglaterra. En el año 1917, Alemania hundiría el barco Lusitania, perteneciente a los Estados Unidos. A partir de ese momento, el presidente
Woodrow Wilson decidió el ingreso del país estadounidense en el conflicto. El ingreso de Estados Unidos y Japón al conflicto cambió el panorama de la guerra definitivamente. Woodrow Wilson decidió el desembarco de más de 1 millón de hombres estadounidenses en Europa. Sumados a Francia, Estados Unidos derrotó a los alemanes en tierra europea. Italia venció al Imperio Austrohúngaro y de esta manera el Imperio Alemán se rinde en noviembre de 1918, dando por finalizada la Primera Guerra Mundial. Consecuencias de la Guerra Mundial. La podemos dividir en consecuencias sociales, políticas, económicas y geopolíticas. Consecuencias sociales. El conflicto trajo consigo la muerte de más de 10 millones de soldados, 7 millones de civiles, el doble de heridos y mutilados con daños irreversibles. En el caso de lo político, se firmaron los tratados de posguerra de Versalles, Sèvres y Saint-Germain. Se produce la Revolución Rusa, que impone una nueva ideología en su país. Rusia pasaría a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, imponiendo la ideología del comunismo. En el año 1920 se crea la Sociedad de Naciones. Consecuencias geopolíticas. Se produce la disolución de los imperios. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Turco quedan disueltos. Surgen nuevos países. Las fronteras de los países cambian. Alemania, por ejemplo, pierde todas sus colonias y Alsacia y Lorena quedan en poder de Francia. Económicas. La guerra provocó una grave crisis económica en la mayoría de los países de Europa. Estados Unidos supera y es ahora la nueva potencia mundial, dejando de lado a Gran Bretaña. El parque industrial europeo queda destruido. Consecuencias ideológicas. El triunfo de los aliados llevó a la formación de nuevas ideologías en torno a la democracia. Pero, ante el fracaso de las mismas, surgieron ideologías totalitarias, como el fascismo y el comunismo. El odio y el resentimiento de los países derrotados, como Alemania, debido a las grandes sanciones en su contra, llevaron al ascenso de Hitler y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial años después. En la siguiente imagen apreciamos la conformación de Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Allí podemos ver nuevos países que surgen. El antiguo Imperio Austrohúngaro se divide en Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. La Rusia pasa a llamarse Unión Soviética. Comienzan a surgir territorios como Letonia, Lituania, Polonia, Estonia. De esta manera, Europa se conformaba en un nuevo territorio que duraría hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por su atención. Seguimos estudiando desde casa. Los espero la próxima clase.